Minutos hace un rato conversábamos del voto preso, el derecho que tienen ciudadanos que están privados de libertad, pero que no han perdido sus derechos políticos, por ejemplo, al sufragio. El CERVEL y Gendarmería están siendo interpelados por un grupo de ciudadanos y de abogados y abogadas que están pidiendo que se habiliten espacios para que puedan ejercer su derecho. Vamos a conversar con José Enrique Muñiz, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos y director de la Asociación Pensamiento Penal Chile, que está detrás de esta acción. ¿Cómo estás, José Enrique? Hola, Lucía. Hola, Marcelo. Hola. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Exactamente. Buenas Gracias tardes. por la invitación. No, al revés, súper importante hablar porque todavía tenemos espacio para efectivamente que el CERVEL y Gendarmería reaccionen. Hablemos primero de la situación general. Sabemos que hay 13.000 personas afectadas por esto, pero ustedes han presentado un recurso específico para a favor de 100 reclusos de los recintos penitenciarios de Colina 1 y Santiago 1. Sí. Cuéntanos el contexto general entonces y luego específicamente este recurso. Sí, efectivamente, mira, a ver, nosotros como Asociación Pensamiento Penal y en específico los abogados que patrocinamos la acción constitucional, Paula Vial, Pablo Villar y quien les habla, presentamos dos acciones constitucionales, una a favor de 100 privados de libertad imputados del CDP Colina 2 y de 80 imputados privados de libertad del CDP Santiago 1. Esta acción, Lucía y Marcelo, la presentamos el 23 de octubre del año pasado, es decir, 2 días antes de el plebiscito que hubo el día 25 de octubre. Para darse cuenta, ya han pasado 203 días a la fecha y el Poder Judicial, en específico la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, no ha resuelto los recursos. En el intertanto se han generado los informes por parte de Gendarmería, también del CERVEL, donde en síntesis, digamos, Gendarmería ha indicado su disponibilidad, y eso lo debemos señalar y reconocer, ha señalado su disponibilidad para generar las condiciones para que las personas privadas de libertad puedan votar, pero la traba la ha puesto el Servicio Electoral, lamentablemente, quien ha señalado una serie de trabas administrativas ilegales, inexistentes a nuestro juicio, para efecto de que las personas privadas de libertad puedan votar. ¿Cómo cuáles? Fundamentalmente las trabas logísticas operativas en cuanto a la, por ejemplo, generación de mesas receptoras de sufragio al interior de las unidades penales, todo lo relacionado con la logística y operatividad de eso. También la generación eventualmente de distritos específicos para las personas privadas de libertad, cosa que desde el punto de vista legal no se condice, digamos, y no tiene asidero, pero bueno, así lo han argumentado ellos. Y en esa circunstancia, viendo y avisorando que teníamos esta nueva elección que mañana y pasado, de elecciones de convencionales, presentamos una orden de no innovar el día lunes de esta semana, solicitando fundamentalmente que la Ilustrísima Corte de Apelaciones ordenara definitivamente a los organismos brindar las condiciones para que las personas privadas de libertad pudieran votar. Y esa situación, digamos, la orden de innovar fue denegada el día de ayer bajo una resolución judicial que es lamentable porque es extremadamente pobre. Son 2 líneas donde no se fundamenta de ninguna manera por qué se está impidiendo o se está rechazando la orden de no innovar. En subsidio también habíamos solicitado que se suspendieran las elecciones para que este grupo de personas pudiera votar, también lo cual fue denegado. Entonces nos mantenemos en un statu quo en donde las personas privadas de libertad, estas 13.000 personas, en específico las 180 que lo presentamos, pero en general las 13.000 personas que podrían votar no pueden tener acceso al sufragio estando habilitadas constitucionalmente para hacerlo. Sí, eso quería que aclararas también a las personas que no conocemos tanto el derecho como lo puede conocer un abogado. ¿Qué tipo de delitos son los que están estas personas? Porque claro, no han perdido su derecho de votación, su derecho ciudadano, no lo pueden ejercer porque están detenidos, pero ellos tienen ese derecho a hacerlo. ¿Qué tipo de personas son las que se le está negando esta posibilidad de votar este fin de semana? Claro. Mira, constitucionalmente lo que establece la actual Constitución es que las personas que son imputadas
es decir, que están en proceso de investigación penal, donde no pesa una condena en su contra, por lo tanto se presume su inocencia, son personas que pueden votar. Claro. ¿Ya? Y a ese grupo se suman las personas condenadas, pero condenadas a penas inferiores a 3 años. ¿Ya? Esos dos grupos de imputados y de condenados son los que conforman las 13.000 personas que, de acuerdo a la estadística que ha entregado la propia administración penitenciaria, estarían habilitadas para votar en estas elecciones. ¿Sería independiente, por ejemplo, si hay gente que está detenida, no sé, en su casa, domiciliario, también corre esa posibilidad? Claro, lo que pasa es que en el arresto domiciliario, que es una medida cautelar, similar a la prisión preventiva, claro, pero que se da en contexto de libertad. Entonces la persona, el abogado defensor de esa persona puede solicitar sin problema, al tribunal el acceso, digamos, a que la persona pueda ser autorizada por el tribunal para que vaya a votar, y en ese sentido el tribunal lo otorga. De hecho, sin más, ayer en redes sociales se pudo ver que uno de los imputados por delitos, digamos, en contexto de estallido social, un funcionario de Carabineros que está actualmente en arresto domiciliario total, fue solicitado por su defensa la posibilidad de ir a votar, y el tribunal, el juzgado de garantía, el séptimo, accedió a ello. Claro, en ese sentido existe una diferencia sustancial, claro. Porque la persona que está privada de libertad está sujeta a la vigilancia y custodia de agentes estatales, en este caso Gendarmería. Entonces es ahí donde nosotros estamos poniendo el énfasis de que estas personas que están sujetas al control de Gendarmería, el Estado ponga todo de su parte para que estas personas sí puedan ejercer su derecho a voto. Tenía entendido, José, que la Corte Suprema igual se había pronunciado a este respecto. Efectivamente, y ahí hay un segundo punto que nos parece de la más extrema gravedad. Aquí hay fallos, 4 fallos de los años 2016 y 2017, porque, paréntesis, esto es una lucha que no solamente ha dado Asociación Pensamiento Penal, es una lucha que muchas otras organizaciones sociales y relacionadas con el tema penitenciario han llevado adelante. LEASUR, Proyecto de Inserción, organizaciones como 81 Razones, el Observatorio Social Penitenciario, son organizaciones que han estado luchando desde ya varios años y varias elecciones anteriores. Y la Corte Suprema ha dictado esos fallos ordenando al Estado generar las condiciones para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto, porque constitucionalmente están habilitadas, es lo que corresponde en derecho. Lamentablemente, aquí hay que es lo grave, me parece a mí, hay una situación constante y permanente del tiempo de desacato de una orden judicial, de parte del servicio electoral principalmente y de Gendarmería de subsidio. Entonces, aquí esos fallos, al final del día, cumplo con decir también, esos fallos está detrás del Instituto Nacional de Derechos Humanos, han terminado siendo letra muerta, han terminado siendo un fallo que queda para la estadística, pero que no se han ejecutado en la práctica. Y eso es lo que resulta aún más preocupante desde el punto de vista de el incumplimiento de las obligaciones del Estado, desde el punto de vista de sus obligaciones en el contexto internacional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy probablemente nuestra asociación, viendo cómo se vayan dando los acontecimientos y finalmente cómo se terminan resolviendo los recursos judiciales que hemos interpuesto, continuemos el camino de la vía internacional, interponiendo la respectiva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile por esta vulneración flagrante, digamos, de derechos de estas personas. José Enrique Muñiz, abogado experto en derechos penales y derechos humanos, conversando con nosotros acá en Estación Central. Solamente decirte, José, o preguntarte, porque es bien impresentable todo lo que está detrás de esto. Primero, la discusión que tenemos hace mucho rato respecto de cuánto tiempo puede estar una persona privada de libertad sin ser condenada, ¿no es cierto? Claro. Segundo, la diferencia que hay de trato en aquellas personas que pueden acceder, porque pertenecen a un organismo del Estado, por ejemplo, en el caso de Carabineros, a un abogado para pedir su derecho a sufragio e interponer ante los tribunales un recurso.
Y versus, por ejemplo, a mí me tocó, y yo no sé si esto tiene que ver, José, pero te lo pregunto al tiro. El otro día un cabro en la granja, una persona joven en la granja, me dijo que quería votar, que no sabía dónde votaba. Y yo le busqué la información, le pedí el root, le dije, mira, esta es tu mesa, pero dice, sales no habilitado para votar. ¿Has tenido algún problema? Porque aquí se presenta un artículo, un documento en el que puedes revisar por qué. No sé si esto está en la línea de lo que estamos conversando o se puede referir a otra materia. José, aclárame eso también por si a alguien le puede pasar lo mismo. Pero en esta línea de cosas impresentables está que el CERVEL, que incluso Gendarmería haya estado dispuesto y que el CERVEL todavía no haya habilitado en esto que no tiene que ver solamente con un recurso presentado para estas elecciones, sino que hace muchos años, como dices tú, José. Entonces la pregunta que te quiero hacer, segunda, la primera, aclarar ese caso puntual que puede estar también representado en otras personas. La segunda es qué puede pasar de aquí al fin de semana, si efectivamente hay alguna solución, al menos para estas 180 personas que tú mencionabas. Claro, sí, mira, respecto a la primera pregunta, y eso se relaciona con un tema que quizás es mucho más macro y que yo creo que aprovecho de señalarlo en esta instancia, tiene que ser discusión de la futura convención constituyente al momento de dar cuenta de los elementos de la ciudadanía y del ejercicio de derechos políticos. Aquí hay muchas, en general, las personas que han tenido un proceso penal en su contra, ya sea que hayan sido condenados o que hayan sido acusados y finalmente absueltos, tienen problemas como los que tú señalas, que el ordenamiento en Chile establece como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio de cargos políticos o de acceso al ejercicio de derechos políticos como el derecho a sufragio. Entonces, ahí uno tiene un ejemplo claro de una exacerbación de la sanción, de una sanción accesoria de índole política derivada de una eventual sanción penal. Y muchas personas que cumplen una sanción penal y que a posterior tienen que iniciar su proceso de reinserción social, lógicamente, terminan siendo afectadas por una inhabilidad que los termina afectando más allá del tiempo de la condena. Entonces, eso evidentemente afecta, como ya señalaba, su proceso de reinserción social de manera grave, y es algo que yo creo que se tiene que observar y ver y discutir en la futura convención constitucional, para que en segundo lugar, respecto a los mecanismos que se podrían utilizar para al menos salvaguardar el derecho de estas 180 personas, aquí existen dos alternativas que a mí me parece una quizás más viable que la otra. Quizás la premura del tiempo va a impedir que eso se haga lamentablemente. Una, lógicamente, sería que se establecieran mesas en estos locales de votación para efecto de que, en estos recintos carcelarios, para que las personas privadas de libertad pudieran votar, cosa que muy difícilmente puede ser que suceda, porque como ya les he señalado, el CERVEL ha sido muy duro, digamos, en mantener, persistente, digamos, y no sé, por no utilizar el término contumaz, claro, de mantener esta situación de imposibilidad de generar estas mesas. Pero también está una opción alternativa, y que eso ya depende netamente de Gendarmería de Chile, que es generar los respectivos traslados de las personas que deseen votar a los locales de votación. Hay que recordar, y esto se lo digo como interviniente del sistema, digamos, penal, Gendarmería antes de la pandemia trasladaba diariamente aproximadamente a los tribunales, desde las cárceles de Santiago al menos, a 300 personas. Por lo bajo, traslada a 300 personas. Y aquí estamos, lo que se está solicitando es que se traslade un número muy inferior a ese número. José. Entonces, las vías están. Lo que falta acá es voluntad. Claro, y como decías tú, son 180 personas, tal vez se podría habilitar hasta una mesa en el gimnasio de la cárcel para que puedan votar esas 180 personas en ambos lugares. Muchas gracias, José Enrique Muñiz, abogado experto en Derecho Penal, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio